Hola, en videos anteriores estuvimos trabajando con la ecuación de la recta, pero en formas implícita y explícita. Y no son las únicas. En este caso vamos a ver la ecuación segmentaria y en videos posteriores vamos a trabajar también con otras formas, porque no son las únicas, hay varias maneras. Vamos a ver en este video la deducción de lo que se conoce como ecuación segmentaria de la recta, interconversión, es decir, cómo pasar de una forma a la otra, y algunos ejemplos de aplicación. Para poder entender esto es necesario recordar algunas cositas del video anterior. Cuando trabajamos con la forma implícita, que era ax más bi más c igual a 0. Tenemos los cortes con el eje de las x, que son en el punto menos c sobre a 0. Recuerden que ese c y ese a son de la forma implícita del ax más bi más c igual a 0. Y el corte con el eje y, que es 0 y menos c sobre b. También aquí b y c son de la ecuación general, es decir, la forma implícita. Entonces, partiendo de esa ecuación general, vamos a hacer unas transformaciones para poder entender esto. Ax más bi más c igual a 0, esa es la forma general de la recta, ¿sí? La ecuación general o forma implícita. Si pasamos c restando, nos va a quedar esto que tenemos acá. Si ahora dividimos ambos miembros entre menos c, uno puede decir ¿para qué? Pero menos c sobre menos c nos va a dar 1, y nos va a quedar una expresión igualada a 1, va a surgir algo interesante. Si tenemos esto, vamos a separar los términos de la primera parte de la ecuación, del primer miembro. El ax más bi lo separamos en dos. Ax sobre menos c y bi sobre menos c. O sea, propiedad distributiva de la división respecto a la suma. Nos quedó esto. Entonces, tenemos acá divisiones. Y como son fracciones, también las fracciones se pueden escribir de diferentes formas. De esta forma en particular. Fíjense qué es lo que se hizo. Esta a que está acá multiplicando pasó dividiendo. Y esta b que está acá multiplicando pasó dividiendo. A uno le puede resultar chocante ver eso, pero vamos a analizarlo al revés para que se vea que es lo mismo. Vamos a partir de esta que tenemos aquí para llegar a esta, solo mirando un poquito. Acá tengo algo dividido una fracción. Cuando dividimos entre una fracción, la regla para dividir fracciones es que se multiplica por el divisor, o sea, por esta fracción, invirtiéndola. O sea, si yo a la x la quiero dividir entre menos c sobre a, voy a multiplicar la x por menos a sobre c. Y si ustedes se fijan, x por menos a sobre c es esto que está acá. Y acá lo mismo, tengo y dividido menos c sobre b. Estoy dividiendo y entre una fracción. Es lo mismo que multiplicar esta fracción, multiplicar la y por la inversa de esta fracción, que sería menos b sobre c. Y fíjense, es esto que está acá. Y por menos b sobre c nos da esto. Por lo tanto, esto es lo mismo que esto. Ahora uno puede decir, bueno, ¿y para qué nos complicamos escribiéndolo así? Por lo que les dije hace un ratito, recuerden en aquello que les dije que hay que recordar. Menos c sobre a y menos c sobre b. ¿Quiénes son? Punto de corte con el eje de las x, punto de corte con el eje de las y. Por eso cuando empecé el video les dije recordar esto. Lo teníamos anotado ahí, son estas dos que tenemos acá. Entonces, si la ecuación que obtuvimos recién de la recta es esta, ¿qué significa? Veamos un poquito. Tenemos una recta cualquiera, por ejemplo, la que está dibujada aquí a la derecha. Vamos a llamarle Q al punto de corte con el eje de la y, cuyas coordenadas podemos llamarle 0 y Q. 0 porque la abscisa es 0, Q porque vamos a llamarle con la misma letra que el punto. Y acá tenemos el punto de corte con el eje de las x, que le podemos llamar P. Y las coordenadas P, 0, perfectamente. Ahora, ¿quiénes son Q y quiénes son P? Son menos C sobre B y menos C sobre A. Fíjense. 0 y el punto de corte con el eje de las y era menos C sobre B. El corte con el eje X y 0 era menos C sobre A y 0. Esto de acá era exactamente lo que estaba donde dije hoy recordar. 0 menos C sobre B y menos C sobre A, 0. Los cortes con los ejes. Por lo tanto, la ordenada del punto Q, que es menos C sobre B, si le llamamos Q de forma genérica, sería esto que está aquí. Y la abscisa del punto de corte con el eje de las X, que es menos C sobre A, sería esto que está aquí, que sería la P. Por lo tanto, la ecuación nos queda de esta forma. Esta ecuación de la recta, porque salió de la ecuación general, haciendo transposición de términos, nos queda x sobre
la abscisa del punto de corte con el eje de las X, es este, más y sobre la ordenada del punto de corte de la recta con el eje de las Y, que es Q, igual a 1. Y esto se conoce como la ecuación segmentaria de la recta. Es esta forma. ¿Qué ventaja tiene? Que nos informa directamente los cortes con los ejes con su sola presentación. Así que entonces, vamos a hacer ahora algunos ejemplos cómo pasar a las otras formas, resumiendo lo que tenemos. Forma implícita, vista en el primer video, en el anterior, era esta. Forma explícita era esta otra. Y la segmentaria, la que acabamos de ver, que es esta que está aquí. ¿Qué necesitamos para hacer las interconversiones? Recuerda que m era menos a sobre b. El m en la explícita era menos a sobre b. N es menos c sobre b. Corte con el eje de la Y. Y además coincide con Q, porque este de acá era el corte con el eje de la Y. Recién lo vimos. Nos quedaría simplemente P, que es menos C sobre A, corte con el eje de las X. Y con estos elementos que tenemos acá, en resumen, ¿sí?, vamos a hacer las interconversiones. Así que recuerden bien, implícita igualada a 0. Explícita, la Y despejada. Segmentaria, X e Y sumadas, dividida cada una de ellas entre las coordenadas de corte, con los ejes correspondientes. Abscisa del punto de corte con el eje X va justo debajo de la letra X. Ordenada del punto de corte con el eje de la Y va debajo de la letra Y. Igualado a 1. Primer caso, vamos a suponer que conocemos la forma implícita. Por ejemplo, tengo 3x menos 2y más 7 igual a 0. Vamos a convertirlas a las otras formas. Sabemos que m es menos a sobre b, o sea, 3 medios, porque es menos 3 sobre menos 2. Menos sobre menos más, nos queda 3 medios. El n era menos c sobre b, o q, lo mismo, menos c sobre b. Sería menos 7 sobre menos 2. Menos sobre menos queda más y nos queda 7 medios. Tenemos entonces P, que es lo otro que hay que calcular, que sería menos C sobre A, menos 7 sobre 3. Y nos queda menos 7 tercios. Fíjense, si tenemos lo implícito, tenemos A, tenemos B y tenemos C. A3, B menos 2, C 7. Entonces podemos hallar todos los parámetros que necesitamos para las otras formas, que son M y N para la explícita, Q y P para la segmentaria. Ahora escribimos la explícita. I igual mx más n. I igual m, que es 3 medios, por x, más n, que es 7 medios. Y para la segmentaria, x e y sumados igualado a 1 sobre ¿quién? Corte con el eje de las x, que era p, y corte con el eje de las y, que era q, 7 medios. Y de esa forma quedan entonces estas cosas planteadas. ¿Sí? Estos siempre son iguales. Importante detalle a observar. La forma explícita nos muestra claramente el corte con el eje de la Y, que es el término independiente. Y la segmentaria nos muestra también el corte con el eje de la Y. Por eso decimos acá que n y q son iguales. Esta n de acá y esta q siempre son iguales. Fíjense que eso les puede hacer cortar camino muchas veces en los ejercicios. Y también verificar que no se equivoquen. ¿Sí? Estos tienen que ser siempre iguales. Si no, está mal. Bien. Pasamos a otro ejemplo. Tenemos ahora la implícita, pero fíjense que no es completa, nos falta la C. C vale 0 en este caso. Vamos a ver qué pasa aquí. M es menos A sobre B, o sea, menos 2 sobre 5. N, que es igual a Q, es menos C sobre B. C vale 0, o sea que vale 0. Y P es menos C sobre A. Como C vale 0, nos queda 0. Entonces, la forma explícita sería I igual M por X más 0. No lo ponemos, nos queda simplemente igual el mx, que es esto. Y la segmentaria no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque los puntos de corte con el eje x y con el eje y son 0 y 0. Nos quedaría algo sobre 0 y algo sobre 0. Eso no existe. Entonces no tiene sentido plantear la ecuación segmentaria para un caso de estos. Recuerden, una recta de este tipo, que le falta la c, es aquella que pasa por el origen y que es oblicua. Así que ya sabemos entonces que una recta oblicua que pasa por el origen no tiene ecuación segmentaria. Sí tiene explícita
y tiene implícita, que es en este caso la letra. Veamos otro ejemplo. Aquí vale 0 la A. Es el caso de una recta claramente horizontal, porque tiene la letra I. Vamos de a poquito. M era menos A sobre B. A vale 0. Entonces la pendiente es 0. Entonces por eso sabemos que es horizontal además. Y N es Q. Y Q es menos C sobre B. Recuerden que B sería 3 y C sería el menos 6. Así que menos 6 es 6 positivo, sobre 3 nos queda 2. Entonces tenemos la ecuación simplemente en forma explícita. Ahora vamos a ver cómo queda cortita. Y la segmentaria también. Vamos a ver P ahora, que es el corte con el eje de las X. Menos C sobre A. 6 sobre A, que vale 0. No existe. No tenemos punto de corte con el eje de las X. Entonces la explícita sería igual mx más n. O sea, igual 0x, por eso no tenemos nada, más n, que es 2. Y la segmentaria, no tenemos punto de corte con el eje de las X, por lo tanto x sobre algo no está. Simplemente está y sobre el punto de corte con el eje y, que es 2, igual a 1. Fíjense, si pasamos a este 2 multiplicando, nos queda la explícita. O sea que es lo mismo. Entonces, caso de recta vertical, horizontal, la segmentaria nos queda muy sencillita, la explícita también, y es muy fácil pasar de una a la otra. Ejemplo 4. Aquí lo que vale 0 es la I. Por lo tanto, vamos a estar hablando de una recta claramente vertical. M es menos A sobre B. Pero B vale 0 si no existe. No tenemos acá ese valor de B. Entonces, no existe ese cociente. Porque nos queda menos 2 sobre 0. No tenemos valor de M. Se hace infinito prácticamente. O sea que es vertical claramente. N y Q eran menos C sobre B. C vale 10, o sea que serían menos 10 sobre 0. Tampoco existe. No tenemos ese caso. Y P, que era el corte con el eje de las X, es menos C sobre A. Estamos hablando de menos 10 sobre 2, o sea, menos 5. Corta el eje de las X en menos 5 porque es una recta vertical, obviamente. Entonces nos queda la forma explícita así, fíjense. No va a ser de la forma igual mx acá, porque no tenemos y para despejar. Porque es lo que apareció acá. Vamos a despejar la x simplemente. O sea, va a ser una explícita, pero con x despejada, no con y. Pasa el 10 restando, ahora pasa el 2 dividiendo, menos 10 sobre 2 nos queda menos 5. Entonces la ecuación explícita va a ser x igual a menos 5, lo que era característico de una recta vertical. La segmentaria simplemente no va a tener el término en y, porque no hay corte con el eje de la silla, que es vertical. Simplemente tenemos x sobre menos 5 igual a 0, porque corta al eje de las x en menos 5. Entonces es x sobre menos 5 igual a 1. Recuerden que la segmentaria se iguala a 1, no a 0. Creo que hace unos segundos dije 0, es a 1. Eso sería el caso de que conocemos la implícita. Vamos al segundo caso, que conozcamos la forma explícita. A veces en los ejercicios se da ese otro caso. Por ejemplo, tenemos y igual 4x menos 3. Tenemos la forma claramente explícita. Para pasar la implícita, pasamos todo para la izquierda, nos queda igualado a 0. Listo, ya quedó. Entonces, para la segmentaria precisamos los puntos de corte. Acá tenemos A que vale menos 4, B que vale 1 y C que vale 3. Si planteamos el corte con el eje de las X, el menos C sobre A, es menos 3 sobre menos 4, da 3 cuartos positivo. Y el corte con el eje de las Y, que es el menos C sobre B, es menos 3 sobre 1, nos queda menos 3. Por lo tanto, la segmentaria nos queda de esta forma. X sobre el corte con el eje de las X, más Y sobre el corte del eje Y, igual a 1. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que tenemos ahora una de forma explícita, pero con fracciones. Lo primero que vamos a hacer es pasarla a implícita. Por lo tanto, vamos a eliminar las fracciones. Hacemos todo por 2. Nos va a quedar entonces 2 por y son 2y. 3 medios de x por 2 son 3x, porque el 2 se va. Menos 1 quinto por 2 nos queda menos 2 quintos. Ahora vamos a eliminar la fracción 2 quintos, multiplicando por 5. 2y por 5 son 10y. 3x por 5 son 15x. Y menos 2 quintos por 5 nos queda menos 2. Pasamos los términos de la derecha a la izquierda. ¿Sí? El 15x pasó restando y el 2 pasó sumando y nos quedó de forma implícita. Con esto tenemos claramente quién es A
quién es B y quién es C. Menos 15, 10 y 2. Y podemos hallar lo que necesitemos para hallar la segmentaria. P es menos C sobre A, o sea el corte con el eje de las X, que sería menos 2 sobre menos 15, eso da 2 sobre 15. Y Q, no precisamos hallarlo, porque Q siempre es el término independiente en la segmentaria, en la forma explícita, menos un quinto. Entonces, la forma segmentaria va a ser simplemente X sobre P, que es 2 sobre 15, más I sobre Q, que es menos un quinto, el que está aquí, igual a 1. Y quedó. Veamos un ejemplo de un caso de una recta, por ejemplo, vertical, I igual 4. La implícita sale directo. Pasa simplemente el 4 restando y nos queda igualado a 0. Ya quedó. I menos 4 igual a 0. Si queremos hacer la segmentaria, es muy sencillo. Porque sabemos que por ser una recta de tipo horizontal, corta al eje de las Y en 4. Y no corta nunca al eje de las X. Entonces nos queda I sobre el corte con el eje de las Y, que es 4, igualado a 1. Nos queda cortito. Y caso contrario, que fuera una recta vertical, X igual menos 2 tercios, para pasarla a implícita, vamos a primero eliminar el 3. Multiplicamos todo por 3, X por 3 son 3X, menos 2 tercios por 3, se nos va el 3, nos queda solamente menos 2, pasamos ese 2 sumando para la izquierda, y ahora sí nos quedó la forma implícita, que es esta de aquí, 3X más 2 igual a 0. Tenemos A que vale 3, B que vale 0, y C que vale 2. Con esto podemos hallar entonces la segmentaria. Pero no es necesario hallar ninguna división. ¿Por qué? Porque sabemos que si es una recta vertical, el corte va a ser en menos 2 tercios. Entonces, si va a cortar en menos 2 tercios al eje de las X, simplemente ponemos X sobre el corte con ese eje, que es este. En Y no tenemos corte porque es una recta vertical, igualado a 1. Y nos quedó así la segmentaria. Fíjense que si paso el menos 2 tercios multiplicando, por 1 me queda esto exactamente, que era la explícita original. Así que de esta forma se puede perfectamente obtener ese caso. Y veamos otro ejemplo más. Supongamos que tenemos el caso de una recta oblicua, y igual 3x. Para pasarla a implícita, pasamos el 3x restando. Es bien sencillo. Nos queda igualado a 0 y ya está. Pero segmentaria no tiene. Recuerden que dijimos que si tenemos un caso de una recta oblicua que pasa por el origen, no tiene segmentaria, porque los puntos de corte con los ejes son en 0. Y escribir x sobre 0 más y sobre 0 igual a 1 no tiene sentido, porque sobre 0 no existe. Entonces lo dejamos simplemente así. Veamos un ejemplo más. Que tengamos una segmentaria, una explícita, perdón, pero una fracción. Entonces, vamos a eliminar la fracción. Multiplicamos por 7. Nos queda 7y menos 2 séptimos de x por 7. Se nos va el 7, nos queda menos 2x. Ahora pasamos ese 2x que está restando para la izquierda sumando. Y nos queda la forma implícita. Lo mismo que hoy. En el caso de segmentaria, no tiene. Porque es el caso claramente de una recta con la forma y igual a mx, es oblicua, y pasa por el origen. Entonces segmentaria no tiene. Vamos al tercer caso, donde conocemos la segmentaria. Vamos a pasarla a explícita y a implícita. Primer ejemplo. Tenemos aquí x sobre menos 2 más y sobre 3 igual a 1. O sea que los cortes con los ejes son en valores enteros. Vamos a eliminar las fracciones. Primera cosa que vamos a hacer, multiplicar por menos 2, para hacerla implícita. X sobre menos 2 por menos 2, se nos cancela el menos 2. Nos queda solamente X. Cuando hacemos Y sobre 3 por menos 2, menos 2 por Y son menos 2Y. Sobre 3 lo conservamos, y 1 por menos 2 nos queda menos 2. Nos quedó esto. Ahora vamos a eliminar el 3, multiplicando todo por 3. X por 3 son 3X. Cuando multiplicamos esta fracción por 3, se nos va el 3, nos queda solamente menos 2Y. Y menos 2 por 3 nos queda menos 6. Ahora, pasamos el menos 6 para la izquierda, sumando, y nos queda la forma implícita. Con esto tenemos A, que es 3, B, que es menos 2, y 6, que sería la C. Con eso podemos hallar lo que necesitamos para la explícita. M era menos A sobre B, o sea, menos 3 sobre menos 2, lo que da 3 medios. Y N era el mismo que el Q, que lo tenemos aquí, que es 3. Por lo tanto, como son iguales, podemos perfectamente ya tener los elementos para hacer la ecuación. I igual mx más n, es decir, I igual
lo que nos dio m, que es 3 medios, por x, más la n, que era 3. De esa forma queda entonces la forma explícita. Veamos qué pasa cuando tenemos una segmentaria pero con una fracción. Supongamos que tenemos este caso, donde el corte es en una fracción. Lo que hacemos es cambiar la forma de expresar esto para obtenerla implícita. Vamos a hacerlo así. Este 5 que está dividiendo lo dividido lo pasamos para arriba. Nos queda 5 por i sobre 1. Y ahora sí, vamos a eliminar fracciones, multiplicando todo por 3. Si hacemos x sobre 3 por 3, se nos cancela el 3. Nos queda la x nada más. Si hacemos 5i sobre 1, que es 5i, por 3, nos queda 15i. Y 1 por 3 nos queda 3. Pasamos ahora el 3 restando y nos queda la forma implícita. Tenemos a que vale 1, b que vale 15 y c que vale menos 3. Y con esto podemos pasar a la forma explícita. Necesitamos hallar para la explícita el m, que es menos a sobre b. A es 1, o sea que menos a sería menos 1. Sobre 15 nos queda menos un quinceavo. La n ya la tenemos, recuerden que es la q de la segmentaria, son la misma, un quinto. Entonces, son iguales. Y ahí podemos escribir la ecuación. Y igual m, que es menos 1 sobre 15, por x, más n, que era un quinto. Y de esa forma queda entonces la explícita también. Veamos un ejemplo más complicado aún, porque aquí tenemos dos fracciones, no una, sino que cada término tiene una fracción. Vamos a repetir lo que hicimos en el caso anterior. Escribir la fracción de otra forma. El que está dividiendo sobre lo dividido pasa para arriba. Entonces, para hacerla implícita, vamos a hacer esa transformación primero. Fíjense, en este caso el 2 sigue abajo, pero este 3 que está dividiendo al 2 que está dividiendo pasa para arriba. Nos queda 3x. Y aquí lo mismo, el 5 con la i pasarían juntos. Lo demás quedó todo igual. Ahora sí, vamos a eliminar primero el 2 y después el menos 3, multiplicando primero por 2 y después por menos 3. Primero por 2. 3x sobre 2 por 2 nos queda 3x porque se nos va el 2. Cuando hacemos esto por 2, 5y por 2 nos queda 10y. Y 1 por 2 nos queda 2. Ahora sí, tenemos todavía una fracción acá en el medio que es con menos 3. Multiplicamos todo por menos 3. 3x por menos 3 nos queda menos 9x. Cuando multiplicamos esta fracción por menos 3 se nos va, nos queda más 10y. Y 2 por menos 3 nos queda menos 6. Ahora pasamos todo para la izquierda, es decir, el menos 6, y nos queda esta expresión que sería la forma implícita. Con esto tenemos el valor de a, que es menos 9, el de b, que es 10, y el de c, que es 6. Y ahora sí podemos hallar la forma explícita. Necesitamos el m, que es menos a sobre b. A vale 9, negativo, y b vale 10. Serían 9 décimos, menos a sobre b. Y recuerden que el n ya lo tenemos porque partimos de la segmentaria, que es menos 3 quintos. Recuerden que n y q son iguales, sería menos 3 quintos en este caso. No hay que calcularlo. Entonces la explícita nos va a quedar i igual mx más n. M era 9 sobre 10, x lo ponemos acá, y n que es menos 3 quintos. Y de esa forma queda entonces la forma explícita para este tercer ejemplo. Veamos uno más, de la segmentaria, en el caso de que sea un caso particular. Fíjense que este caso corta al eje de las x, pero no corta al eje de las y. Entonces acá es más sencillo, porque podemos, la explícita simplemente pasamos el 5 multiplicando, el menos 5, nos queda que x es menos 5. Y para la implícita pasamos para la izquierda ese menos 5 y nos quedó sumando y ya está. De esa forma queda mucho más sencillo. Veamos ahora el caso que tengamos una recta horizontal. Corta solamente el eje de la y en 2 tercios. Hacemos exactamente lo mismo. Ese 2 tercios que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Con el 1 nos queda igual a 2 tercios. Y tenemos la explícita. Ahora, para hacer la implícita, lo que vamos a hacer es multiplicar por 3 para eliminar la fracción. Y por 3 es 3i. Y 2 tercios por 3 nos queda solamente el 2, ya que el 3 se va. Ahora pasamos el 2 restando y nos queda entonces la forma implícita ya determinada. Y de esa forma entonces podemos convertir cualquier segmentaria en explícita e implícita. Vamos a ver en qué podemos usar este tipo de formas, o sea, me refiero a la segmentaria. Una primera aplicación viene dada en este ejemplo. Es hallar la ecuación de la recta cuando tenemos el gráfico. Dice ahí, dada la recta cuyo gráfico se adjunta,
hallar la ecuación de la recta en su forma segmentaria, implícita y explícita. Entonces tenemos la gráfica. Mirando la gráfica sabemos los cortes con los ejes 5, 0 para la X, para el eje X, 0, menos 2 para el eje de la Y, de donde tenemos que la P vale 5 y la Q vale menos 2. Recuerden que P y Q son los cortes con los ejes. Ahora bien, la segmentaria sale facilísimo. X sobre el corte con el eje de las X, o sea que es 5, más Y sobre el corte con el eje de las Y, que está en menos 2, igualado a 1. Sale directo. Y ahora sí podemos hacer las transformaciones, como vimos hace un ratito, para obtener las otras formas. Por ejemplo, con la segmentaria ya calculada, podemos multiplicar por 5 toda la ecuación para ir buscando la implícita. X sobre 5 por 5 nos queda la X. Y sobre menos 2 por 5 nos queda 5y sobre menos 2. Y 1 por 5, 5. Ahora vamos a eliminar el menos 2. Vamos a multiplicar todo por menos 2. X por menos 2 nos queda menos 2x. 5y sobre menos 2. Por menos 2 se nos cancela el menos 2. Nos queda solo el 5y. Y 5 por menos 2 nos queda menos 10. Con esto ahora sí podemos pasar el 10 hacia la izquierda sumando y nos queda entonces la forma implícita. Con la forma implícita tenemos A que vale menos 2, B que vale 5 y C que vale 10. Podemos entonces hallar los elementos para hallar la forma explícita. Menos A sobre B, que sería el M. El opuesto a menos 2 es 2 positivo. B vale 5, nos queda 2 quintos. Y ahora sí tenemos la ecuación. Fíjense que es Y igual M, que nos acaba de dar esto, es por X, menos, más N, ¿no? ¿Quién era N? Recuerden que N era Q. Menos 2. El mismo, por eso lo ponemos aquí. No tenemos que calcularlo, ya lo tenemos. Entonces, pedí el ejercicio de hallarlo en las tres formas, ¿sí? Lo tenemos en segmentaria, en implícita, ahora en explícita, y quedó de esta forma terminada. Así que entonces, una de las principales aplicaciones de esta forma de la ecuación es, conociendo los cortes con los ejes, hallar la ecuación de la recta. Es muy práctico. Y vamos a ver un ejercicio de aplicación. Dice, hallar el área del triángulo delimitado por los ejes coordenados y la recta de ecuación tal. X sobre 3 más Y sobre 10 igual a 1. O sea, nos da la ecuación en forma segmentaria. Nos pide el ejercicio hallar el área del triángulo delimitado. Vamos a entender la letra primero. Por los ejes coordenados y la recta esa. Sabemos de la ecuación esa que P es 3, punto de corte con el eje de las X. Y Q es 10, punto de corte con el eje de las Y. ¿Sí? Porque es el número que está debajo de la Y. Entonces, este es el problema. Tenemos en el par de ejes una recta que corta en 10 el eje de las Y y en 3 el eje de las X. Nos pide hallar el área. Es muy sencillo, como pueden ver. Recuerden que el área es base por altura sobre 2. Entonces, base por altura, 10 por 3 sobre 2. 30 sobre 2 nos da 15. Y ese es el área. Bien sencillo. Si tenemos entonces una ecuación de una recta en forma segmentaria, sabemos que si multiplicamos P por Q y lo dividimos entre 2, nos da el área. Si alguno de estos valores fuera negativo, el área la presentamos siempre en forma de un número positivo, porque es un valor absoluto. Si hubiera sido, por ejemplo, una recta que hubiera venido así, creciente, por ejemplo, y hubiera cortado de forma negativa aquí, o que hubiera sido acá, el triángulo nos quedaba debajo del eje X, lo mismo, ¿sí? Hubiéramos tenido uno de estos números negativos, pero el área la ponemos siempre como positiva, porque da positivo, porque es un número siempre positivo. Y bueno, con esto finalizamos este video, la parte que tiene que ver con la ecuación segmentaria. Espero que haya sido útil, que se haya entendido. Pueden verlo una o dos veces las que consideren necesarias y si tienen preguntas, con mucho gusto las ponen en la cajita de comentarios y yo las voy a responder, se los aseguro. Un gran abrazo para todos.